que lo que pretende es desarrollar habilidades socioemocionales en todos y cada uno de los que formamos esta comunidad escolar, no solamente en ustedes, sino que yo, Conchis, también fortalezca mis habilidades socioemocionales, lo hagan los docentes, los compañeritos que están en las oficinas. Y entonces este día estamos aquí convocados para escuchar y trabajar algo relacionado con la comunicación asertiva. Nos dimos a la tarea de invitar a Florencio para que él fuera quien, de manera acertada, lo trabajara con nosotros. Entonces son bienvenidos. Damos la palabra al compañerito. Hola. ¿Son de dos grupos o de uno? De uno y cachito. ¿Quiénes son los del uno? ¿Y qué grupo es? ¿Perdón? ¿Primero? Sí. ¿Y los del cachito quiénes son? ¿De qué grupo? Tercero C. Bien, pues las otras dos sesiones han estado así como que muy llenas y ahorita como que está medio lleno o medio vacío, depende de cómo se vea. Pero de todos modos, el propósito es el mismo. En las horas me tuve que parar ahí porque me veían desde lejos. Pongo acá porque estamos más cercanos. Primero me gustaría comentar algo sobre el programa Construyete y la importancia que puede tener. Quizá también explorar un poco las ideas que vienen. El programa lo presentó el subdirector hace un momento, porque acaba de ser Conchis, lo presentó Beto, el subdirector, y platicaba sobre la importancia de este programa para la Secretaría de Educación Pública, para la Subsecretaría de Educación Media Superior, pero también para el programa de las Naciones, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Y esto me gustaría resaltarlo. Este programa no es únicamente nacional, sino que tiene características internacionales. ¿Por qué? Bueno, pues ocurre que si hacemos un análisis de cómo es la población en la actualidad, la población tiene algo así como picos, ¿sí? Donde hay más gente y donde hay menos gente. Si podemos hablar de una pirámide, pues ocurre que la punta de la pirámide, la punta de la población, se encuentra en la edad de ustedes. El mayor número de población, en México al menos, y esto se da también en los países latinoamericanos, aunque no en todos, Uruguay por ejemplo no, Uruguay es un país con muy poca población, pero no es el caso de México. México tiene una gran población. Y ocurre que la gente de la edad de ustedes es la que hay más. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues eso tiene consecuencias para ustedes. Por ejemplo, cuando yo salí de la secundaria, y de esto ya tiene 40 años, 1974, cuando salí de la secundaria, yo estudié en Huachinango, tenía que decidir a dónde estudiar, pero no había mucho problema. En Huachinango había una sola escuela, que era la prepa. En 1975 se funda el CEDETES. Y entonces ya cuando los que salían de la secundaria tenían dos opciones, o la prepa o el CEDETES. Poco tiempo después, a los 2 años, 1977 más o menos, no, perdón, hasta el 80 y tantos, como por el 82, se funda el CONALEP. Y entonces ya las opciones son 3, y luego viene el colegio de bachilleres, y luego viene el centro escolar. En la actualidad está el bachillerato Miguel Hidalgo, la Guadalupe como escuela particular, la Universidad de la Sierra, y entonces ya hay muchísimas opciones. La gente de mi edad no tenía que luchar tanto por decidir a cuál irse. Ustedes tenían muchas opciones diferentes a las que yo tuve. Entonces, esto nos hace pensar también en otras cosas, por ejemplo, las carreras. Cuando yo salí del bachillerato, cuando yo salí de la prepa, uno podía encontrar la lista de carreras que había en México y llegaban a que 50 carreras. Ahora métanse a internet y busquen el número de carreras que hay tan solo en la de Hidalgo,
la de Puebla, estoy hablando de las universidades cercanas, y verán que la oferta es superior. En México tenemos más de 500 carreras a estudiar a nivel de licenciatura. Esto hace que cuando nosotros tenemos que decidir, enfrentemos mayor número de problemas. A mayor opción, uno tiene que pensarlo más. Bueno, y cuando hablamos de decisión, hablamos de algo que se llama construirse. Por eso el programa se llama Construyete. No únicamente se trata de que construyas, sino de que construyes tu vida. Tú construyes tu vida con tus decisiones. Tú decides, por ejemplo, si estudias o no estudias. Te mandarán tus papás, pero si tú no quieres, no estudies. Vendrás a la escuela, pero si tú quieres, no estudias o si estudias. Es tu decisión. Cuando un chavo te lanza los perros y te dice, ¿quieres ser mi novia? Tú decides si sí o si no. Y tú decides también si le echas los perros o no le echas los perros. Nadie te apunta y te dice, ahora te le declaras. Además sería muy chistoso, ¿verdad? No sabrías a quién tenerle más miedo, si la chava o al tipo que te está apuntando. Bueno, las decisiones son importantes. Y esa es la importancia del programa Construyete. Una de las características que tiene el programa Construyete es que intenta, como lo decía Conchis, ver las cuestiones afectivas y emocionales. Y uno de los problemas más serios que tenemos en la cuestión afectiva y emocional tiene que ver con la comunicación. Entonces, esta charla va a estar dedicada a la comunicación, o más precisamente a cómo comunicarnos de manera efectiva. Lo primero que me gustaría distinguir es que lo que estamos haciendo ahorita es comunicarnos. No, es un proceso de información. Yo, Víctor Florencio, estoy informándoles algo a ustedes. Cuando haya una respuesta como la de nuestra compañera, ¿cómo te llamas? ¿Perdón? Daniela. Como Daniela, que dijo, no, todos los demás permanecieron sin mover la cabeza. Pero cuando yo pregunté si había comunicación, ella fue la única que hizo así. No, a lo mejor otros lo pensaron, pero no lo dijeron. Entre ella y yo sí hubo comunicación, porque yo me di cuenta de una respuesta de ella. Con todos los demás solamente había información. Es la primera parte que quisiera distinguir. Una cosa es informar y otra cosa es comunicar. Comunicar es cuando los dos compartimos algo. Informar es simplemente cuando yo lo digo. ¿La televisión será un medio de información o de comunicación? De información. ¿La radio? ¿De qué? De información, básicamente. ¿Cuándo la radio se convierte en un medio de comunicación? Cuando acepta llamadas telefónicas. Y ahora envío un mensaje para y ahí es comunicación. Bien, ¿Internet qué será? ¿Información o comunicación? Ambas. Si yo nada más consulto una página, es información. Si yo chateo, si yo le escribo al autor de la página, comunicación. Y esa es una diferencia. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo la comunicación es efectiva? Y es sobre eso, sobre lo que va a estar este tema. Bien, lo primero que vamos a hacer es algo que tiene que ver con la información, con la comunicación efectiva, es lo que se llama, mejor no lo digo y lo vivimos. Caballero, ¿pasas aquí al frente? ¿O tu nombre? Guillermo. Lo que vamos a hacer ahorita es actuado, ¿de acuerdo? O sea, no tienes que hablar necesariamente de ti, puedes inventar. Pero y lo que digas trata de que sea publicable, ¿de acuerdo? Y los demás tomen en cuenta eso, nada de lo que diga él se refiere a él, va a inventar cosas. Bueno, Guillermo, ¿qué hiciste ayer? Ayer en la tarde, ¿qué hiciste? ¿A qué jugaste ayer? Fútbol. ¿A qué hora fuiste a jugar fútbol? ¿Entre 4 y 6? Buena onda. ¿Y con cuántos compañeros fuiste a jugar fútbol? Con 2. ¿Generalmente juegas con 2 compañeros?
¿Sí? ¿Qué posición juegas? Defensa. ¿Y qué onda? ¿Cómo te comunicas con tus compañeros? ¿Cómo te sentiste ahorita? ¿Por qué nervioso? No sabes, a ver, vamos a tratar de explorar. ¿Por qué te sentiste nervioso? Porque pasaste a aprender. Si esto lo hubiéramos platicado ya, no habrías tenido problema. Te olvidas que están ellos, ¿sabes? No nos están haciendo caso. No nos están escuchando. ¿Por qué más, cómo que más te sentiste aparte nervioso? Ah, muy nervioso. ¿Te sentiste a gusto? ¿Por qué no te sentiste a gusto? Porque muchos te están mirando. Ok, les pido que no lo miren. Miren a mí, ¿de acuerdo? Pero aparte de eso, ¿cómo te sentiste? Algo así. Te pregunto, Guillermo, ¿te sentiste escuchado? Sí, yo te estaba escuchando. ¿Te sentías bien cuando yo te estaba escuchando? ¿Sí? O sea, que a ti te gusta hablar de sus cosas y que la gente esté haciendo otra cosa. ¿Cómo te sentiste? Estaba jugando, pero a ti te gusta que en tus relaciones con las personas, ellas hagan como que te escuchan y no te escuchan. ¿Tú sientes que yo te estaba escuchando? ¿Sí o no? Sí. Aunque estuviera yo haciendo esto. Pero, este es uno de los rasgos primeros de la comunicación efectiva. De hecho, ustedes lo han vivido. Cuando ustedes hablan con alguien y esta persona es capaz de decir lo que ustedes dijeron, y sin embargo, la sensación o el sentimiento de ustedes es de que no están siendo escuchados, porque la persona está haciendo algo distinto. A eso se le llama escuchar de cuerpo completo. Les voy a pedir que en esta sesión tratemos de que la escucha sea de cuerpo completo. Porque de lo contrario, yo empezaría diciéndoles a ustedes que son sumamente importantes para mí, que por eso yo trato de entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses. Y entonces, ¿se sienten que estamos en comunicación o estoy en otro plano? Ya sabía que tenía cara de extraterrestre, pero no de esa forma. Gracias. La primera es, ¿por qué no toman nota? Un primer ejercicio es escuchar el tiempo de cuerpo completo. ¿Te voy a poner a trabajar? No, no es trabajar, bueno, sí que le quiere cierto esfuerzo. Les voy a invitar a que, por lo menos en este tiempo, en los 20 minutos que nos quedan más o menos para estar aquí, tomemos en cuenta algo. Lo voy a platicar de una manera. Entonces quedamos para las compañeritas que vamos a escuchar de tiempo de cuerpo completo. Y de cuerpo completo significa que cuando la persona con la que estoy hablando habla, yo me callo. ¿De acuerdo? Y me callo por algo importante, simplemente por lo que vamos a escuchar. ¿Les ha tocado ver conflictos entre adultos? ¿Les ha tocado ver algún pleito, alguna discusión entre
se han dado cuenta de que cuando están discutiendo no termina de hablar uno cuando ya está hablando el otro. O sea, ni siquiera ha terminado la idea y ya el otro le está arrebatando la palabra y está en contra. Bueno, eso es en parte porque no escuchamos el cuerpo completo, no escuchamos el mensaje completo. Por eso es importante callar y decir, ¿ya terminaste? ¿Ya puedo hablar? Correcto. Eso fíjense que por cierto te ayuda mucho. Darse tiempo para hablar. Puedes hablar, pero no más de un minuto. En un minuto tienes que decir lo que tú tienes que decir. Ya terminó el minuto, ahora te callas tú y hablo yo un minuto. Y fíjense cómo esa forma de ser ayuda. Se los paso a todos. Para cuando, si algún día se casan y tienen pareja, eso ayuda bastante. En lugar de que los pleitos sean eternos, porque a veces las parejas se pelean eternamente y no han terminado de hablar uno cuando ya está discutiendo el otro, a veces conviene darse tiempos para hablar. Bueno, están llegando más compañeros. Esperemos que lo que diga yo ahorita no quede en el vacío y desayunado, aunque aún tenemos que avanzar. Bueno, en las otras charlas comentaba yo que a veces nosotros nos comportamos como una amiga que tengo, déjenme que les platique de mi amiga. Recientemente mi amiga me invitó a cenar, pero la cena consistía en que también yo tenía que estar desde que ella cocinara. A veces cocinar así en grupo es algo muy divertido, entonces, bueno, yo no soy bueno para la cocina, a mí hasta el agua se me quema, pero fui y estuvimos preparando la cena. Y entonces ella tomó un trozo de carne, más o menos así, lo corta y lo puso en 2 recipientes grandes. Me llamó la atención porque un trozo pequeño de carne lo ponía en una olla grande. O sea, corta, en lugar de poner todo el trozo en la olla, lo corta y lo pone en 2 recipientes. Cuando cabía fácilmente, no, me llamó la atención. Y entonces le pregunté que por qué lo hacía. Y ella me dijo, es que así es la receta. Y así es la receta. Dice, bueno, así me dijo mi mamá que era la receta. Afortunadamente, la mamá de mi amiga vive, y entonces yo tuve la oportunidad de preguntarle a la señora por qué lo hacía. Y le pregunté a la señora, oiga, ¿por qué corta la carne a la mitad y lo pone en 2 grandes? Porque que la mamá también lo hace. Y me dijo la mamá, pues porque así es la receta. Y yo le pregunté, ¿por qué la receta así? Y ella me dijo lo mismo que su hija, pues porque mi mamá así lo hace. Afortunadamente para mí, vive la abuela de mi amiga. Y tuve oportunidad de ir con la abuela de mi amiga para saber qué pasa. Y entonces la abuela de mi amiga, cuando le pregunto por qué tenía que cortar y poner en 2 recipientes, la señora sonrió y me dijo, lo que pasa es que cuando yo era joven, o cuando mi hija, o sea, la mamá de mi amiga, estaba pequeña, pues éramos pobres, y entonces los trastes que teníamos eran trastes pequeños. Como yo tenía trastes pequeños y compraba un pedazo grande de carne, lo tenía que cortar en 2 para poder hervirlo. Hervía en una olla y en otra. Sin embargo, su hija no supo por qué y repetía lo que hacía la mamá, y la nieta hacía lo mismo. El asunto es que muchas de nuestras acciones son así. Nosotros repetimos lo que hicieron otros y no sabemos por qué. Si les preguntara a muchos de ustedes por qué vienen a la escuela, muchos me van a decir porque sí. Igual que la señora, que mi amiga y que su mamá, que cortaban la carne sin saber por qué lo hacían así. Entonces, cuando yo pregunto por qué o para qué vienes a la escuela, estoy preguntando por la intención. ¿Cuál es tu intención o cuál es el propósito de venir a la escuela? Lo mismo cuando nos comunicamos. Algo de lo que te puedes preguntar es, ¿para qué quiero comunicarme contigo? ¿O qué quiero comunicarte? ¿Qué les parece si vamos? Un elemento importante de la comunicación es la intención o el propósito. Para los que acaban de llegar, estamos hablando sobre la comunicación y sobre algunas características de la comunicación efectiva. Ya revisamos una, ahorita vamos con la segunda. La primera fue escuchar de cuerpo completo y la segunda es revisar cuál es el propósito o la intención al comunicarse.
hace revisar las intenciones. Por ejemplo, cuando tú vas con tus amigos y simplemente vas disfrutando el momento, haciendo el comentario, la broma, ¿tienes alguna intención aparte de pasar un momento agradable? Tu intención es esa, pasar un momento agradable. Por eso con tus cuates cotorreas, platicas, en fin, esa es la intención. Te pregunto, con tus papás o con quien haga el papel de papá o con mamá contigo, si no vives con ellos, siempre tu intención es pasar un rato agradable o habrá otras intenciones? Puede haber otras intenciones. Por ejemplo, una intención que tengas al comunicarte con tus papás. Bueno, de ellos hacia mí. De ti hacia ellos. Comunicar esto, por ejemplo, que me haya pasado y tengo una duda de un contigo, pues decirlo. Ok, sería una forma para ti. Pedirle permisos, serían dos formas de comunicarse. Muchas veces nos comunicamos con ellos, pero para pedir algo, como dice, llegas a estar, hablas con él, y le dice, me das dinero, y toda mi intención era para pedir dinero. Entonces puede ser que yo quiera algo de ellos, un consejo, un permiso o dinero, y por eso me comunique. Bien, ¿alguien se comunica para otra cosa que no sea pedirles consejo, dinero o permiso? Ah, qué bueno. O sea que tendríamos que revisar para qué nos comunicamos con los papás. Si nada más nos comunicamos para eso, ¿les gustaría que sus hijos se comunicaran a ustedes nada más para pedirles dinero, permiso o consejo? No, ¿tú para qué te comunicas? Ah, de parte de eso. Bueno, yo cuando hablo con mi mamá, pues para preguntarle cómo me fue, si está bien, si está bien. ¿La ves con frecuencia a tu mamá? Él trabaja. Trabaja. Aunque trabaja, cuando está frecuentemente está contigo o está lejos de ti. Lejos. Entonces hay esa necesidad de saber cómo está. Ahora, ¿tú qué le preguntas cómo está? ¿Cuál es tu intención al preguntarle cómo está? ¿En alguna ocasión le has preguntado cómo estás solamente para hacerle sentir que te interesa? Solamente te interesa. Bien, fíjense que ya tenemos otra forma de comunicarnos con ellos. ¿Alguien tiene algo más que se comunique con los papás para otra cosa que no sea pedirles permiso, dinero, consejo o saber cómo están? ¿Sí? Para preguntarles si no es que necesitan de ayuda o cosas así. Bien, gracias. Pues fíjense que son intenciones, todas son intenciones o propósitos que tenemos al comunicarnos. Ese es uno de los primeros puntos, tener en cuenta cuál es nuestro propósito o nuestra intención. Les pregunto ahora, ¿cuál es la intención de Víctor Florencio en este momento? Se está comunicando con ustedes. Ya no es información nada más, es comunicación. ¿Cuál es la intención de Víctor Florencio? ¿Cuál es el propósito al estarse comunicando con ustedes hoy? Darnos a conocer las formas de comunicación. Ok, darte a conocer las formas de comunicación. ¿Cuál es tu nombre, caballero? Sí. Benito. ¿Perdón? Benito. Benito. Vamos a hacer esto, Benito. Cuando alguien no quiera hablar algo, me dice, no quiero hablar, lo respeto, ¿de acuerdo? Sí. Entonces no se sientan forzados a contestarme. Yo pregunto, pero si no quieren contestar, me dice, prefiero no contestar y vamos con otro. Benito, me dice que tu nombre, Oscar, dice que mi intención es que conozcan las formas de comunicación que hay. ¿Cuál quieres que sea mi intención al compartir con ustedes las formas de comunicación? Para saber cómo comunicarlo. Ok. ¿Y de qué te ayuda a saber o para qué quieres saber cómo comunicarte? Para saber la comunicación mejor. Para mejorar la comunicación. Ok, ya tendríamos ese punto. Les pregunto, ¿para qué se comunican los profesores en el aula con ustedes? ¿Para explicar algo? Bien. Solamente lo que busco, profesor, es explicarles algo. Para dar a conocer sus conocimientos. Para dar a conocer sus conocimientos. ¿Para eso lo hace un profesor? ¿Para explicar, para dar a conocer sus conocimientos?
¿O hay una intención más allá? ¿Cuál? Ok. La comunicación que hacen los profesores en el aula tiene la intención de que ustedes aprendan. Les pregunto, ¿el profesor tiene que ser un amigo de ustedes? No. Aunque sería padre, pero sería muy complicado. Imagínense a un amigo cuánto tiempo tenemos que dedicar, imagínense cuánto tiempo tendríamos que dedicar a cada actividad. El profesor tiene que ser como un papá. No, su relación no es la del papá ni la del amigo, su relación es de quien va a. ¿Qué es lo que va a buscar el profesor? ¿Cuál es su intención? ¿Explicar? Enseñar. ¿Y la de ustedes cuál sería? Aprender. Bien, esto es bien importante. ¿Cuál es la intención que tengo al relacionarme con él? ¿Ustedes de qué semestre son? ¿Primero? Primero. ¿Ustedes? Tercero. Los de primero están llevando lógica. Y una de las características del proceso de argumentación es la intención. ¿Con qué intención? Argumento con el otro. Los de tercero están llevando ética. Y cuando discuten cuestiones de ética, hay una intención. Intentamos resolver un problema e intentamos clarificarlo. Hay una intención. Si no tenemos la misma intención, entonces puede ser que las cosas no funcionen. Bien, vamos con otro elemento importante de la comunicación. Ya llevamos hasta ahorita escuchar de cuerpo completo y el otro fue la intención o propósito. Pero hay otro punto que es muy importante y se refiere a lo que ocurrió el día lunes en los honores a la bandera. ¿Recuerdan que me tocó pasar a dirigir el himno? ¿Y recuerdan que dije algo? Sí. ¿Alguien recuerda más o menos qué fue lo que pasó? Todos estaban riendo y jugando. Él dijo que si íbamos a hacer un homenaje para faltar el respeto a los lados patrios, mejor no lo hicieron. Algo así. Ok, más o menos fue eso. Detuve y dije algo. Bueno, ¿sí quieres decir algo? La postura. O sea, había algo con la forma de pararse y con la forma de estar, y aparte tenía que ver con el comportamiento. Bueno, ¿sí quieres decir? También comentó que hicimos un acto vergonzoso de algo que tenía que ser importante. Sí, no combinamos algo que debe ser fuerte, importante, en algo que nos dé vergüenza. Es como cuando haces la tarea, ¿no? Que dices, la entrego, pero no quiero entregarla porque me quedó re fea. Teníamos que hacer un acto importante y nos da vergüenza lo que queremos explicar. Bueno, permítanme que exploremos entonces otro elemento de la comunicación que tiene que ver con lo que ocurrió el día lunes. Pero para esto tengo que contarles una historia de Bauchinán. ¿Quiénes son aquí de Bauchinán? ¿Quiénes han vivido en Bauchinán? Levanten la mano. Ok. Los demás, hay otros son de fuera. ¿De dónde eres, por ejemplo? Cualquiera de ustedes que no levantó la mano. Yo soy de Puga. Correcto, ¿tú? de Naupan. En Naupan. Bien. Cerca de la Unión Serrana, donde está la Unión Serrana, la calle grande que sale del jardín se llama Hidalgo. Donde está el Conosúper es el Portal Hidalgo, y toda la calle que baja hacia la Betancourt es la Hidalgo. ¿Sí? La Unión Serrana está en un lugar donde hay una barra antigua en piedra a la que le quitaron el revoque. ¿Alguien ha visto que hay una cruz? Entre uno de los locales hay una cruz blanca. ¿Alguien la ha visto? Levante la mano quien la haya visto. Bueno, entonces serían tres personas. Valdría que fueran y la vieran, pero déjenme platicarles la historia de esa cruz. Esa cruz es la persona a quien se recuerda en ese lugar, se llamó Luis. Y a Luis lo mataron en ese lugar. Luis tenía más o menos 23 años cuando lo mataron. Luis fue el dueño del primer camión que entró a Bauchinán. Estoy hablando antes de 1950. El primer camión de carga que entró era de él. Y Luis, después de cenar enchiladas, en ese tiempo Bauchinán era muy pequeño,
la calle de Matamoros, la calle de las Carreras, como se conoce, a 2 cuadras del jardín, todavía estaba sembrado de milpa, Chinango era muy pequeño. Y Luis acababa de ir a cenar enchiladas. En los portales había gente que vendía enchiladas, entonces él todavía llevaba el alón que había pasado a comer ahí en uno de los puestos, lo llevaba comiendo cuando se encuentra al Bobby. Bobby era un señor que estaba enamorado de la novia de Luis y le tenía envidia a Luis. Entonces Bobby le dice, Luis, y en ese momento Luis, ¿qué pasó, Bobby? Bobby saca la pistola y lo mata. El asunto es que al día siguiente Luis se casaba. Las sillas que compraron para la boda sirvieron para el velorio. Durante el velorio, la novia, que me parece se llamaba Facunda, la novia en el velorio y en el novenario se sube al camión, tenían que mover el camión del lugar, se sube y comienza a gritar y a reírse. Les pregunto a ustedes, ¿tiene algo de raro reírse? No. ¿Tiene algo de raro gritar? ¿Tiene algo de raro subirse a un camión? Bueno, pero ahora les pregunto, cuando está el novio de ella en la caja, lo están velando, que ella comience a reír y a gritar, ¿es algo normal? Eso mismo fue lo que pasó el día de hoy aquí. Varios de ustedes se estaban comportando fuera de contexto. Si estuviéramos contando chistes y alguien al contar el chiste se pone serio o se enoja, bueno, entonces parecería que está fuera de contexto, excepto que el chiste lo esté ofendiendo. Pero cuando cuentan los chistes para reírse, en el velorio no se valía ese comportamiento, ahí tampoco. Y con esto quiero llegar a algo, la importancia del contexto. Una comunicación efectiva tiene que ver con reconocer en qué contexto estamos actuando, en qué contexto nos estamos comunicando. ¿Les parece si la nota? Un elemento importante es el contexto de la comunicación. Hemos revisado varios elementos del proceso de comunicación. El primero de ellos tiene que ver con escuchar de cuerpo completo, es decir, hacer sentir a la persona que lo estoy escuchando. No les vaya a pasar como a mí, que tenía que ponerme unos palillos acá para hacerle a la gente que le estaba escuchando. Alguien no va a hacer wiri. Tiene un súper aparato para hacer que los estudiantes hagan sentir a los profesores que los están escuchando. Son los lentes que tienen unos ojos pintados y unos ojos abiertos. Entonces, aunque te estés durmiendo en clase, así, el profesor te ve, si tiene los ojos abiertos y me está mirando. Pero aparte de eso, este aparato del wiri tiene un soporte en la espalda que hace que te muevas así. Entonces, cada vez que el profesor está diciendo algo, tú dices sí, aunque te estés durmiendo. Los lentes con ese aparato en la espalda ya es algo efectivo. Pero aparte, el wiri inventó una libreta en la que tú pones la mano, tomas el lapicero y se está moviendo. Entonces parece que estás tomando nota. Así el profesor se siente maravilloso, porque lo estás mirando, te estás diciendo que sí a todo y aparte estás anotando, aunque te estés durmiendo. Maravilloso aparato. Nos hace sentir a nosotros que nos está escuchando el tiempo completo. Bien, bueno, estos son los pasos, lo que si alguien quiere, le puedo vender alguno, pero eso ya es parte de un comercial. ¿Sí conocen al wiri? A ver, levante la mano quien no lo conozca. ¡Ah, con razón! Estoy fuera de contexto, porque ocurre que no lo conocen. Búsquenlo por favor en internet. Tenía un canal de televisión que se llama Ponchivisión. Es en serio, Ponchivisión, y se llama el wiri. Ha sido enviado por TV Azteca a varios de los mundiales o de las olimpiadas y hace especiales, es un cómico,
pero tiene chistes muy bien trabajados. No es como el Derbez que dice tonterías, este trabaja bastante bien. Bueno, sale, llevamos contexto, comunicación efectiva, y el otro fue intención, no el virgilio, intención o propósito. Bueno, vamos a revisar un problema que hay con la comunicación. Para esto les voy a pedir a los que están ahí atrás que se pasen más aquí adelante de rápido. Tenemos pocos minutos, pero que se pasen aquí rápido y cubramos más o menos la misma área. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar un proceso, un problema que tiene la comunicación. Vamos a dividir el grupo en dos. De acá para acá es una mitad y de acá para acá es la otra. Ustedes van a obedecer esta mano y ustedes van a obedecer esta mano. Cuando yo levante la mano, van a hablar. Si les hago así es que van a hablar más fuerte. ¿De acuerdo? De qué, de lo que quieran. Entre ustedes se van a mostrar. ¿Sale? Listo. Ustedes obedecen esta mano y ustedes esta mano. Bueno. Algo de lo que vamos a trabajar ahorita tiene que ver con la creatividad. En este trabajo de la creatividad, ustedes van a tener que trabajar con la palabra creativo. Y la palabra creativo, ustedes van a tener que saber cuándo sacar el trabajo. Así que el ejercicio que estamos haciendo tiene que ver con la creatividad. ¿Quién es más creativo? ¿Un niño, o un joven, o un adulto? Un niño. Pues no. El que es más creativo tiene más posibilidades de ser creativo el joven o el adulto que el niño. Porque la creatividad significa combinar elementos. ¿Quién tendrá más elementos? ¿El adulto o un niño? Entonces el adulto tiene más posibilidades de combinar. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita, el trabajo que les pedí a ellos, es parte del trabajo que vamos a hacer. Nosotros vamos a tener que ver cuántas informaciones podemos hacer. No me están viendo, el tiempo ya terminó. A este proceso que acabamos de vivir se le llama interferencia. A mayor interferencia, menor comunicación. Ahora viene la pregunta. ¿Qué tanta interferencia hay en los procesos en los que tú te comunicas? Por ejemplo, imagínate que estás hablando con un amigo y pasa el camión del gas a un ladito de ti. Interferencia. Lo que acaba de ocurrir ahorita. Interferencia. Ahora les invito a que piensen en lo siguiente. Lo que estás haciendo ahorita es interferencia, ¿sí o no? ¿Por qué es interferencia? Ok. ¿Me estabas escuchando? ¿Tu compañero estaba escuchando? Bien. ¿Me estabas haciendo sentir a gusto? ¿Te interesa hacerme sentir a gusto? No te interesa. A mí tampoco me interesa que te sientas a gusto. ¿Qué crees que está pasando en este momento? ¿Me interesará o no que te sientas a gusto? Sí. ¿Sabes que te voy a regalar una frase? Ten cuidado con lo que dices. Porque si tus palabras son amargas, puede haber un momento en que te las tengas que tragar. Entonces, cuando tú dices cosas amargas, corres ese riesgo de que después se te revienta. Por eso procura decir cosas dulces. Te pregunto, ¿crees que en este momento que yo quiero que te sientas a gusto o que te sientas mal? A gusto. Con las personas con las que tratas, ¿intentas que se sientan a gusto o que se sientan mal? A gusto.
Entonces, si no las escuchas de cuerpo completo, las estarás haciendo que se sientan a gusto o mal. ¿Lo podrías aplicar en los ambientes en los que tú te relacionas? Gracias. ¿Tu nombre es? Luis Ángel. ¿Quieres anotar la frase? A lo mejor te puede servir. Trata, todo junto con Luis Ángel, trata que las palabras que digas sean, ¿cómo? Dulces, y que no sean amargas, porque tal vez te las tengas que tragar. Y tengo dos ideas que compartir con ustedes para terminar esta pequeña sesión. La primera tiene que ver con lo que Luis Ángel nos ha dado oportunidad de platicar, que son la dulzura o la amargura de las palabras. Yo puedo decirte que estás equivocado y mi mensaje puede, en lugar de ayudarte, lastimar. Yo puedo decirte que estás equivocado y mi mensaje puede ayudarte y no lastimarte. ¿Esto qué significa? Lo están viendo en lógica, por ejemplo, y lo están viendo en ética. La forma en que yo diga las cosas influye en lo que yo estoy diciendo. La forma en la que yo digo las cosas influye en lo que yo estoy diciendo. Si yo digo palabras hirientes o agresivas o despreciativas, mi mensaje tiene un impacto. Pero si yo digo palabras que no intentan hacer eso, sino establecer una comunicación, será diferente. Me parece que ahí tenemos una tarea. Pero quiero regresar a la otra, a la de la interferencia. Pregúntense, por favor, cómo son sus ambientes en casa. Si ustedes generan interferencia o no. Si a la hora en la que mis papás, mis hermanos o alguien quiere hablar conmigo, estoy viendo la televisión, o estoy con el celular, o estoy con la computadora, y hago sentir al otro que no lo estoy escuchando. Es un ejercicio que todos tenemos que hacer. La escuela, tendríamos que preguntarnos si el CBX 86 es un lugar de comunicación o es un lugar de interferencia. Y también tendríamos que preguntarnos de quién es la responsabilidad. Me parece que la responsabilidad es compartida. Es de ustedes y es de los profesores y es de quienes trabajamos aquí. A ustedes de primer semestre les quedan 2 años y medio para estar en la escuela, que pueden ser 2 años y medio de desperdicio, y va a ser un desperdicio si ustedes salen como entraron. Si ustedes no desarrollan habilidades y nada más pasan materias, va a ser un desperdicio. Sí, van a tener papelito, pero eso no significa haber aprendido. Los que van en tercer semestre tienen 1 año y medio para hacer que su estancia en el plantel sea aprovechar 1 año y medio de vida, o sea desperdiciar 1 año y medio de vida. Pero esto no es un trabajo nada más individual, esto es un trabajo como grupo, como escuela. Y por eso me permito regalarles a ustedes la última idea. Hay un autor que se llama Gibran, Jalil Gibran, y escribe varios cuentos cortos. Uno de ellos que a mí me gusta mucho dice así: había un par de chavillos que eran lo que podríamos llamar gandallas, eran mala onda, y había un hombre alejado del pueblo al que era conocido como el maestro, y era conocido porque era una persona muy sabia. Entonces los 2 chavos intentan hacerle una pregunta que el maestro no pueda responder. ¿Qué le ponemos? Y hasta que se les ocurre algo. Uno de ellos dice: vamos a grabar en algo.
un pajarito. Y vamos a presentarnos ante él. Le vamos a preguntar a él qué es lo que tenemos, qué es lo que llevamos. Y él nos va a decir, seguramente nos va a decir, traen nada. Luego le vamos a preguntar en qué mano lo traemos. Como él es muy sabio, nos va a decir la mano. Pero luego, como tenemos que hacer lo que él caiga y que se equivoque, le vamos a preguntar, ¿está vivo o está muerto? Si él nos dice que está vivo, le apretamos el pescuezo y se lo enseñamos muerto. Pero si él nos dice que está muerto, abrimos la mano y lo dejamos volar. Juega, lo iban a hacer caer, no había otra. Llegan con el maestro y le dicen, maestro, ¿qué traemos? Un arma. Maestro, ¿en qué mano lo traemos? En la mano derecha. Maestro, ¿está vivo o está muerto? Y él le responde, en sus manos está. Si alguien les pregunta, ¿en dónde está el futuro de la escuela y en dónde está el futuro de ustedes? Nos vemos. Muchas gracias.